ruego por favor apagar los micrófonos. Lo otro, estimados, quisiera hacer una solicitud antes de iniciar de lleno la clase, y que en definitiva, a medida que yo voy exponiendo, si a ustedes se les genera alguna pregunta, hagamos uso de la herramienta correspondiente a, en este caso, levantar la mano, que es el icono que aparece, un hombre levantando la mano, y con la finalidad de que podamos efectuar y dar solución a cada una de sus incógnitas de manera ordenada y no se genere un desorden, no exista una distracción. Así que les pido por favor que en el evento que mantengan inquietudes y las quieran hacer presentes o quisieran hacer alguna observación a lo largo de la exposición, utilicemos la herramienta correspondiente a la persona que está levantando la mano en este caso. ¿Ya? Dicho esto, damos inicio de manera ya definitiva a la exposición correspondiente al módulo 2, que va a abarcar las últimas alternativas que nos proporciona la tan conocida por todos la Ley de Protección del Empleo, ¿ya? En la cual vamos a ver una variante, comenzando desde ahí, vamos a ver una variante de lo que era la suspensión que vimos ayer. Tenemos que tener en realidad a la vista todos los antecedentes antes de poder iniciar de la clase que ya efectuamos el día de ayer, por lo cual voy a preguntar en esta instancia si existe alguna duda respecto a la materia que se haya visualizado ayer, para poder proporcionar alguna solución a las inquietudes y comenzar con la exposición. ¿Alguien tiene dudas de la materia de ayer? Ya, al parecer voy viendo que nadie tiene ninguna duda, por lo tanto estamos en condiciones de poder comenzar. Bueno, ayer hablamos de... Yanira levantó la mano, perfecto. Yo no tengo acceso a poder verlo, te pido, Adrián, por favor, que entonces me digas lo que ella está, la inquietud que está presentando. Yanira. Ya, creo que en definitiva, al parecer, Yanira no sé si no le escucho o no está haciendo la pregunta porque no tiene acceso al micrófono. De ser así, entonces me la deja aquí en chat nomás para poder dar inicio y en definitiva no seguir dilatando el inicio de la exposición. Ya. Ayer vimos la figura correspondiente a la suspensión de la relación laboral, pero cuando esta operaba de manera objetiva, de pleno derecho, por existir circunstancias determinadas, que obedecen más bien a un carácter objetivo. Les comentaba que esta guardaba relación porque existía actualmente vigente una medida sanitaria o de seguridad interior que de alguna forma venía a paralizar todas las actividades y prestaciones de servicio que pudiesen existir. ¿Me escuchan, verdad? Les pido por favor que me confirmen si me están escuchando. Ya, perfecto, pensé que no. Ya. Entonces, como les comentaba, esta era de carácter objetiva. Hoy día vamos a ver una derivación de esta figura en realidad. No es que estemos viendo algo en su totalidad nuevo, ¿ya? Sino que más bien lo que deriva. Ustedes, en realidad algunos de ustedes me envió ayer el trabajo y actividad que entregué, que proporcionamos. La verdad es que la estuve revisando y en términos generales están bastante buenos. Ahora, el mail correspondiente con la retroalimentación que les dije, me comprometo que va a estar en cada uno de sus correos hoy día, a más tardar a las 7 de la tarde, ¿ya? Así que en definitiva, creo que es verdad que ayer no quedaron con mayores dudas porque están bastante buenos, como le dije, tanto el cálculo como los modelos que ustedes me presentaron de declaración jurada, cumplen con lo establecido por lo menos ahora a grandes rasgos y en definitiva
ya lo podrían empezar a hacer uso de las mismas declaraciones que ustedes efectuaron si eventualmente tienen que suspender la relación laboral. Bueno, retomando el punto, como les comentaba, acá vamos a hablar hoy día de una suspensión temporal también de la relación laboral, pero que va a mediar a través de un pacto, ¿ya? El hecho de que hablemos que medie a través de un pacto significa desde ya la imposición de tener el consentimiento por parte del trabajador. Para poder efectuar y llegar a este tipo de suspensión, el consentimiento, la voluntad, el que el trabajador quiera hacerse parte del mismo, va a ser indispensable, no lo podemos efectuar de otra manera. Acá esto ya obedece más bien a la figura misma de la suspensión, acá no estamos ante una excepción, sino que es más bien lo que podíamos venir haciendo hace mucho tiempo. Ahora bien, se nos ha proporcionado también en este caso de manera voluntaria la alternativa de poder someternos a las disposiciones que ha dispuesto esta ley y en definitiva poder percibir el trabajador las prestaciones que han estado establecidas y consignadas en la misma norma, ¿ya? Como les comentaba, la suspensión en este caso genera los mismos idénticos efectos, iguales efectos a los que conversamos ayer respecto a la suspensión objetiva. Sin perjuicio de esto, los requisitos para que se pueda pactar cambian. Por supuesto, acá no tiene que existir la tan importante situación objetiva que comentábamos respecto a la otra, sino que más bien el acuerdo y la convención a las que puedan llegar las partes. Ahora bien, ¿lo puede hacer cualquier empresa? ¿Lo puede llegar y pactar cualquier empresa o tenemos que estar alguna distinción? La verdad es que la normativa en sí misma ha sido bastante amplia respecto a este punto porque no nos establece con exactitud un listado de empresas que pueden hacer uso de un pacto, sino que lo deja a una liberalidad, ¿ya? A la posibilidad de que nosotros determinemos si nos queremos someter o no. Sin embargo, el requisito general que impone, en este caso el artículo 5 de la ley 21.227, que en definitiva el precepto legal que viene a de alguna manera regular esta materia propiamente, no ha dado a conocer que es indispensable la existencia de una merma, de un menoscabo, del verse afectada, dice la norma, en definitiva, el empleador. Cuando hablamos de que necesita verse afectado, ¿ya? Es importante que tengamos en consideración qué es lo que nos han querido decir con que se entienda afectado. ¿Cuál es el alcance de esta afectación? La verdad es que es bastante amplio porque no nos restringieron nada. Entonces, cuando hablamos de que la empresa se encuentra afectada, podríamos establecer de que ha experimentado pérdidas, por ejemplo. Pero pérdida en qué porcentaje se nos impuso, no sé, sobre el 20%, sobre el 10%. La verdad es que no, se nos dice simplemente que la empresa está afectada. Por consiguiente, entiendo que cualquier empresa en realidad que quisiera hacer uso de este pacto lo podría hacer y argumentar que está afectada, inclusive de manera muy escueta, en la misma declaración que tienen que presentar respecto a este pacto, y dar a conocer que la afectación en este caso consiste en y individualizar el motivo, pero en términos amplios, como le digo, no hay un listado, no hay un parámetro, solamente es que la empresa se sienta a lo menos afectada, ¿ya? Ahora también, como es bastante amplia, por otro lado, el empleador le puede jugar en contra porque nos dejaría al arbitrio de que más adelante se pudiesen presentar, por ejemplo, reclamos por parte de los trabajadores y decir, bueno, acá nos dijeron que la empresa estaba siendo afectada, pero cuando vemos el motivo real nos damos cuenta que no. Igual eso es bien poco probable, pero si eventualmente esto terminara judicializado por algún asunto, no sé, porque se terminó la relación laboral o un similar, y el trabajador hiciera reclamo de que la empresa, por ejemplo, efectuó una serie de medidas arbitrarias, entre ellas solicitar la suspensión de la relación laboral, podría dar a conocer que en definitiva la empresa nunca estuvo afectada, pero al mediar un pacto, mediar voluntad, esto perdería cualquier validez y a mi juicio en realidad tendríamos que estar a que como lo consintió el trabajador, poco importa no el grado de afectación que en su momento tuvo la empresa misma, ¿ya? Como les dije, las partes podrían suspender de manera voluntaria estas dos, siempre que la empresa se encuentre afectada, la relación laboral.
¿Para qué precisamente, para qué caso está previsto esta figura? Bueno, está previsto para aquellos casos en que la empresa que presta los servicios no se encuentre dentro de un parámetro, una comuna, una región, ¿ya? En la que se haya decretado en definitiva una medida sanitaria, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos a la vista. Y por lo demás, este pacto podríamos haberlo efectuado, podría haberlo llevado a efecto con anterioridad a la entrada a la vigencia, en atención a que la ley es retroactiva, como les comenté ayer. La verdad es que me sigo pegando a lo que les comentaba. Me sigo pegando al hecho de que la retroactividad que plantea esta normativa está íntimamente ligada a la suspensión de carácter objetiva, no más bien así al pacto mismo, porque la misma norma ha establecido que el pacto va a producir sus efectos a partir del día siguiente de la suscripción, ¿ya? Y que las partes podrían acordar como máximo ya, sin embargo, que los efectos se produzcan en una fecha posterior, pero que en ningún caso podría exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. No ha limitado los efectos que produce, ¿ya? Ahora bien, este punto en general es materia correspondiente a la ley que va a modificar la ley de protección al empleo, de la ley corta, conozcámoslo de esa manera. Esta ley corta que les comenté ayer, que ya está aprobada, pero que aún no entra en vigor, y por consiguiente esta normativa en específico debiese ser modificada. Pero por ahora debemos estar que los efectos del pacto se tienen que generar de manera inmediata, es decir, que al día siguiente de haberlo pactado o en el evento que lo queramos diferir, que quiera someterse su efecto con posterioridad, se puede hacer, pero el límite máximo que se nos impuso fue el primer día del mes correspondiente a la fecha posterior en la que se generó el pacto. Por ejemplo, tengo un trabajador con el que voy a pactar la suspensión y lo hice el día 15 de abril, ¿ya? Como por regla general, debería empezar a producir los efectos el día 16. Desde ahí debería estar suspendida la relación. Sin embargo, podemos acordar que sea a partir del otro mes, pero como máximo tiene que comenzar a regir el 1 de mayo, en este caso, ¿ya? Tener a la vista este asunto que es bastante importante y, como les dije, objeto de una posible modificación. Sin embargo, con respecto a los requisitos para que podamos efectuar un pacto de suspensión temporal de la relación laboral que requiera un común acuerdo, primero, ya lo hemos visto, como les dije, que es que la actividad del empleador se haya visto afectada parcialmente o totalmente por la crisis sanitaria, a consecuencia entonces del coronavirus. Segundo, la existencia de un pacto, de toda lógica, tiene que mediar el acuerdo entre las partes. Y el tercero viene a corroborar lo mismo, o sea, nos viene a decir un poco más de lo mismo. El pacto debe suscribirse por el trabajador, ¿ya? Ahora se nos ha proporcionado dos posibilidades de suscripción por medio del trabajador. La primera es que sea de manera personal, que el trabajador vaya y suscriba el contrato por sí mismo personalmente, o que se haga previa consulta a la organización sindical a la que se encuentra afiliado. Cuando se habla de que se haga previa consulta, no es que tengamos que pedir permiso al sindicato para poder efectuarse, no, todo lo contrario. Acá puedo pactar o suscribir la suspensión de la relación laboral de manera personal con el trabajador o a través de la organización sindical al cual el trabajador se encuentra afiliado. En términos generales, y quizás esto les puede servir un poco porque ustedes están íntimamente relacionados con los empleadores, es que se ha intentado que este pacto sea suscrito más bien por organización sindical. Primero, porque de alguna forma les da menos trabajo, es menos tedioso también que ir trabajador por trabajador a preguntar si hay posibilidades de suspender. Pero a mi juicio es una alternativa que yo no recomiendo, ¿ya? Yo creo que es mucho mejor que se haga de manera personal. Es un poco más engorroso, nos vamos a demorar un poco más, pero a mi juicio es más seguro. Ahora, si ustedes quieren que todos se sometan y consideran que es mucho mejor negociar con un sindicato, están negociando otras personas, está bien, están en su legítimo derecho poder hacerlo, pero como les dije, creo que es mejor hacerlo de manera personal.
Con respecto a los efectos que va a producir en este caso la suspensión de la relación laboral, son similares, por no decir idénticos, ya a los que produce la suspensión de pleno derecho. Primer efecto que podemos analizar es que el trabajador va a tener derecho a percibir el seguro de cesantía en términos idénticos a lo que hablamos ayer, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 o 25, ¿ya? De la ley que regula el seguro de cesantía propiamente. Entonces, en este caso, tendría derecho a las mismas prestaciones y bajo las mismas reglas, ¿ya? Es decir, que primero se utilizarían los fondos personales de cada trabajador y con posterioridad, en el evento que estos sean insuficientes, se daría uso al fondo solidario con las limitaciones que ya comenté ayer. Recordemos que el fondo solidario impone un monto máximo que se puede pagar y también impone un monto mínimo que se puede pagar, pero acá en definitiva, en principio la persona debería recibir el 70%, pero está limitado a un máximo y un mínimo que ya estableció previamente la normativa, ¿ya? Tener sumamente a la vista siempre lo dispuesto en los dos preceptos legales a los que se menciona, el 15 y el 25, porque a fin de determinar las prestaciones van a ser estas las reglas a las que nos tenemos que acoger. Bueno, entonces van a tener derecho a estas prestaciones los trabajadores, siempre también que el trabajador cumpla con los requisitos. ¿Y cuáles van a ser los requisitos? Bueno, en esta instancia los requisitos que se les van a aplicar son los mismos que vimos ayer con respecto a las cotizaciones previsionales. Ahora bien, lo único que cambia acá es que los 3 meses se van a contar desde el, en este caso no desde el acto de declaración de la autoridad, sino que desde el pacto, desde la fecha en que se celebró el pacto. Si lo celebré con fecha 15 de abril, tendría que considerar entonces marzo, febrero y enero, ¿ya? Esos serían los 3 meses que tendría que considerar para el cálculo. Entonces es importante tener a la vista eso, pero se mantiene lo mismo. Asimismo también, si en el evento que no se cumpla con las 3 cotizaciones continuas, podemos estar a ver si el trabajador cuenta dentro del periodo de 12 meses con 6 cotizaciones y por lo menos que las últimas 2 sean con el mismo empleador con el que en este caso se va a pactar la suspensión de la relación laboral. Eso respecto al primer efecto. Ahora, un segundo efecto es las obligaciones que impone el contrato de trabajo, que están establecidas previamente en un contrato de origen del trabajo según los términos del artículo 7, se van a ver también suspendidas. Es decir, la obligación de prestar los servicios por parte del trabajador y la obligación de pagar remuneración por parte del empleador. Estas van a estar suspendidas entonces en definitiva y se mantiene la relación laboral, pero no así las obligaciones que impone el contrato. Tercero, misma obligación de pagar las cotizaciones previsionales en idénticos términos a los que hice mención ayer, que es un punto discutido, un punto que en definitiva ha originado más de un problema, pero que debemos estar por ahora a lo dispuesto por la normativa, es decir, que tienen la obligación de pagar las cotizaciones previsionales en un porcentaje que ascienda al 50% de ellas. Les comenté también y hice mención a que la ley corta viene a modificar esto, ya va a haber que pagar en un 100%, pero mientras no salga publicada, por ahora debemos estar al pago del 50%. ¿Ya? Cuarto efecto, ¿ya? Mientras se encuentre suspendida la relación laboral, se le puede poner término al contrato. Convengamos que, como les dije, la suspensión no produce los mismos efectos que el término del contrato. La suspensión más bien solo congela las obligaciones propias del mismo. Ahora, ¿qué pasa si durante o mientras media la suspensión quisiera poner término? No hay inconveniente, asimismo lo ha dispuesto el legislador, permitiendo al empleador poner término al contrato por la causal establecida en el artículo 161, que es necesidades de la empresa, ¿ya? Entonces, en definitiva, acá se nos permite poner término, pero la única prohibición que existe respecto a esto es poder utilizar la causal establecida en el artículo 159, número 6, que es caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Y esta prohibición se va a extender por el periodo de 6 meses desde que la normativa entró en vigencia, es decir, desde el 6 de abril de este año. Y también se va a mantener esta prohibición en el evento que el presidente de la República decrete que existe un estado de catástrofe.
tener a la vista también en este punto lo que les dije respecto a las otras causales. Si van a desvincular a una persona por alguna causal que sea del artículo 159, con excepción de la número 6, creo que lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, siento que esto no les produciría más adelante un litigio ni algo similar. Ahora, cuestión discutible respecto a las causales establecidas en el 160. Ya tener ojo con eso y solo hacer uso de ella en el evento que sea estrictamente necesario. Un quinto efecto que produce es que en el evento que durante la vigencia del pacto se decretara, por ejemplo, una medida sanitaria, este se va a suspender. El pacto mismo se suspende y se inicia la suspensión, pero de carácter objetivo, ¿ya? Y esta va a primar. Y solo una vez que esta termine, que esta suspensión objetiva termine, se sigue con lo dispuesto. Ejemplo, pacté con un trabajador una suspensión de la relación laboral por 3 meses. Resulta que ya iba cumpliendo un mes de la suspensión, ya llevaba un mes la suspensión misma, y decretan cuarentena en el lugar donde se prestó el servicio, donde está la empresa propiamente. ¿Qué va a suceder? Bueno, ahí se genera el efecto de que esa suspensión objetiva por existir ese territorio en cuarentena está por sobre la suspensión que pactamos. Esta es la que en definitiva va a entrar a regir, ¿ya? Y se va a hacer uso por consiguiente, o se va a utilizar en este caso la suspensión objetiva, y solo una vez que esta termine, se va a dar inicio nuevamente a lo pactado. Si aquí, como les comentaba, pacté por 3 meses, llevaba un mes de cumplimiento, decretan una medida de cuarentena que se prolonga por un mes completo, espero ese mes y una vez que termine ese mes, tengo que seguir y retomar entonces lo dispuesto en el pacto mismo y tendría que cumplirse los otros 2 meses que quedan, ya que pacté. Entonces, importante tener a la vista eso. Ahora, situación curiosa acá es que la normativa nos dice que esta va a primar por sobre la otra, pero nada nos comentan respecto a si tenemos que informarlo, si tenemos que presentar otra declaración jurada, qué es lo que se tiene que hacer en definitiva, sino que solo dicen de que se va a interrumpir la vigencia del pacto y que en este caso va a primar la suspensión de carácter que opera de pleno derecho, de carácter objetivo. ¿Ya? Un sexto punto es que todos los efectos de la suspensión deberán efectuarse, como les dije delante, a lo menos de manera inmediata al día siguiente, desde que lo pactamos, o en definitiva puedo pactar como plazo máximo para que entre en vigencia lo convenido entre las partes el primer día del mes siguiente al pacto mismo. No me voy a detener mayormente en este punto porque ya lo conversamos previamente. ¿Ya? Con respecto a la tramitación de la suspensión de la relación laboral por pacto de mutuo acuerdo, en este caso, de común acuerdo, no hay mucha diferencia con lo que hablamos de ayer. Se le ha impuesto la carga ya a el empleador de efectuar una declaración jurada mediante la cual, en primera instancia, tenga que ir sí o sí suscrita por el trabajador, a través ya sea de manera personal o mediante el sindicato. Cuando hablo que tiene que ir suscrita, es precisamente que tiene que ir con la firma correspondiente porque tiene que estar autorizada, tiene que existir una manifestación del consentimiento por parte del trabajador. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia con respecto a la otra declaración jurada que veíamos ayer. Ahora bien, en esta declaración tampoco se estableció el contenido mínimo que debe tener, pero me parece importante y oportuno que tengamos a la vista la individualización, por supuesto, de las partes. Ahora, también dar a conocer de qué forma la empresa se ha visto afectada, ya sea de manera total o parcial, para el desarrollo de las funciones que tenía esta misma. Segundo, también consignarse en este caso que no existe una imposibilidad de poder hacer uso a la normativa misma y a esto hago referencia explícitamente respecto a que el trabajador pudiese estar, no sé, con licencia médica o que se haya suscrito un acuerdo previo antes de que esta ley entrara en vigencia, ahí también estaría imposibilitado. Entonces, que a fin de cuentas se dé a conocer que tanto el empleador como el trabajador no se encuentran imposibilitados para poder hacer uso de la suspensión de la relación laboral de común acuerdo. ¿Ya? Y por último también proporcionar en este caso los datos correspondientes a la cuenta bancaria del trabajador para que se consignen
en definitiva las prestaciones a las que da derecho esta normativa, y asimismo se da a conocer quizás por parte de ustedes la base del cálculo. Ahora bien, entendamos que por supuesto no es tan necesario proporcionar la base del cálculo, yo lo recomiendo, pero no es indispensable. ¿Por qué? Porque la AFC trabaja en colaborativa con la FP también y con todas las demás instituciones, entonces la información en sí misma la tienen. No hay un inconveniente respecto a eso, pero siempre es bueno reforzarlo. Y por lo mismo yo aconsejo siempre de que ustedes den a conocer el cálculo y si inclusive fuese posible, acompañaran en la presentación las mismas liquidaciones de sueldo, las últimas 3. No hay mucha diferencia, como les dije, una vez que uno presenta la solicitud mediante la plataforma de la AFC, esta va a tener el plazo de 4 días hábiles para poder pronunciarse sobre si acepta o rechaza la solicitud. Y en el evento tal cual lo comenté ayer, que se rechace la solicitud, actualmente no existe un procedimiento de apelación del cual el empleador pueda hacer uso. Y ahí tendríamos que entrar a utilizar cualquier medida alternativa que no esté en disposición de esta ley, pero que sí podamos sacar e inferir de lo dispuesto en nuestro Código Laboral, como lo es por ejemplo, proporcionar vacaciones al trabajador, como lo es suspender la relación laboral, pero no ajustándose a esta norma, sino que una suspensión que medie por voluntad, sabiendo el trabajador que no tiene derecho a percibir nada. Se entrega, como les dije, y dependiendo también de cuándo se efectúe la solicitud, también va a depender en base a esta, cuándo se va a efectuar el pago a cada uno de los trabajadores, ¿ya? Ahora, con respecto, Adrián pregunta, ¿y si la empresa ya lleva varios años con pérdida, igual puede? Es que sí, pero tienes que argumentar, más que, yo creo que ahí en ese caso en particular, más que decir que la empresa lleva años con pérdida, lo que podría hacer presente, podría dar a conocer de que de un tiempo a esta parte, hasta la fecha misma, se ha generado pérdidas, ¿ya? Las cuales habían podido sobrellevar hasta, no sé, el mes correspondiente a marzo, en el cual ya el virus o esta crisis sanitaria produce más agravos en la misma situación de la empresa y por consiguiente actualmente están en una pérdida, en una situación mucho peor, o sea que están mucho más afectados. Eso se me ocurre que podrías dar para poder relacionarlo con, en este caso, con el coronavirus, ¿ya? Porque al final de cuentas, cuando dice que la empresa está afectada, se refiere a que está afectada, que sea afectada, pero por la crisis sanitaria. Entonces puedo entender que una empresa viniera mal de antes de esta situación, pero es bueno que lo refuerces. ¿Qué pasa si durante el periodo de suspensión la empresa... Ya, claro. O sea, ¿qué pasaría con respecto a esos trabajadores? Procede al término del contrato según lo dispuesto por el Código del Trabajo. O sea, ¿hay posibilidad de que la empresa se tire en quiebra? Sí, por supuesto que hay. No hay una prohibición respecto a este punto, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué se producirían? Los mismos efectos que se producen cuando una empresa en circunstancias normales, llamarlos de alguna manera, está en quiebra. ¿Estos pactos pueden ser de utilidad para salvaguardar la vida y salud? Sí, podrían serlo. Ahora, hay una situación bastante curiosa con respecto a lo que me acabas de preguntar, Mabel, porque existe un pronunciamiento más bien por parte de tanto administrativo como de bastantes juristas que dan a conocer que en el caso que existan mayores de 60 años que sean enfermos crónicos, inclusive se le podría hacer uso de la suspensión, en este caso, objetiva, porque en este caso opera el hecho de que no media la voluntad de parte del trabajador, pero sí a una necesidad. Yo soy de la corriente que cree que no, que si la fue de carácter objetiva y se nos dispusieron requisitos en la suspensión de pleno derecho, tenemos que estar a esto y en este caso los mayores de 60 años, si no hay una medida sanitaria vigente, no operaría. Pero con respecto a la suspensión de común acuerdo no hay inconveniente, es una muy buena solución y se podría hablar con cada uno de esos trabajadores que tengan más de 60 años o que estén enfermos crónicos para la suspensión de la relación laboral
teniendo derecho a las prestaciones que están establecidas en la norma, siempre que cumplan con los requisitos de los trabajadores. ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Ya, creo que no. Bueno, y el último punto a analizar respecto a la tramitación de la suspensión es lo mismo que les comenté ayer. Aun cuando se le ha impuesto, al empleador el tener que efectuar la declaración jurada que es de cargo de él, ya en el evento que no se haya solicitado el beneficio para un trabajador, ya podrá pedirlo de manera individual o colectiva, el solicitarlo él en la FC. No hay una previsión respecto a ese punto. Eso con respecto a la suspensión del pacto de común acuerdo. No sé si alguien tiene otras dudas respecto a este punto, a esta materia. Recuerdan que ayer, si nadie las tiene, voy a tratar de ayudarlos un poco con eso. Recuerdan que ayer les comenté que había una discusión respecto a si la gente con fuero podía hacer uso de una suspensión. Les dije que en principio se tendría a creer que sí, y otra parte tendría que no, que era bastante ambigua la respuesta en sí misma porque la normativa no lo pronuncia y que estamos a la espera de lo que diga a la dirección del trabajo. Entonces, en consideración a eso, si medio un pacto de común acuerdo, una persona con fuero lo podría hacer. Yo soy de la idea que sí. Acá se nos presenta el mismo problema, o sea, no hay un pronunciamiento formal respecto al fuero, pero yo soy de la idea que sí, porque aquí mediaría voluntad por parte del trabajador y al mediar voluntad no habría inconveniente. Así que la suspensión de la relación laboral puede operar de común acuerdo para una persona con fuero. Ahora, vamos a entrar a revisar la segunda alternativa, ya que nos proporciona la ley 21.227, que es un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. ¿Ya? Esta segunda alternativa que nos proporciona, no tengo mucho más allá que explicar porque si dice que es un pacto, desde ya les comento que tiene que mediar voluntad por parte del trabajador, siempre que se hace mención a convención, a pacto, a anexo, ahí siempre, 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 siempre voluntad del trabajador. ¿Ya? Si no media voluntad del trabajador, es bien difícil. Me llama la atención que hace unos 2 días atrás aproximadamente me llama una empresa y me pregunta si hay posibilidad de imponer, de obligar al trabajador a someterse a una reducción de la jornada. Y la verdad es que no se puede. Ya, yo sé que a usted le puede resultar de lógica, pero a mí me pareció curioso el hecho de que él me preguntase si es que se podía. ¿Ya? Ahora, como les digo, esta alternativa que nos proporciona la ley 21.227 está consagrada en el artículo 7 de la misma norma, ya el que después quiera hacer mención o poder leer y lo va a poder hacer, pero vamos a lo que voy a exponer a continuación. Está súper ajustada a la normativa, así que no creo que sea necesario. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo pacte, acuerde con un trabajador que se le reduzca la jornada de trabajo y de manera proporcional, en igual, en idéntico porcentaje, la remuneración, ¿ya? Y adicional a esta remuneración que va a percibir el trabajador, al hacer uso y someterse a esta normativa, se le va a consignar un complementario, un complementario que está íntimamente ligado al porcentaje de reducción misma. Me explico. Tengo un trabajador que trabaja 45 horas a la semana. O dejémoslo en 40, porque yo soy bastante mala con los números y mejor de esa forma no voy a tener inconveniente para explicar el ejemplo. Tengo un trabajador que trabaja 40 horas a la semana y yo le pago la suma de 600.000 pesos al mes. ¿Ya? Me voy a someter a un pacto de reducción de la jornada en un 50% con mi trabajador y por consiguiente solo te va a tener que trabajar 20 horas. Y asimismo, solamente voy a estar obligado yo como empleador a pagar la mitad, es decir, 300.000 pesos. Ahora bien, como está sometido a esta normativa, va a tener derecho a un complementario.
Y este complementario está íntimamente relacionado, como les dije, al porcentaje de reducción misma, y va a ser la mitad de la reducción. Es decir, en este caso procedería a un 25%. En el caso que yo hubiese acordado la reducción en un 40%, el complementario entonces va a ser de un 20%, y así sucesivamente. ¿Ya? Importante tener a la vista. ¿Y de dónde vamos a sacar este complementario? ¿O quién se va a hacer cargo del complementario? Bueno, en este caso, los fondos, el financiamiento del mismo, se va a sacar el del FC, de los fondos que tiene cada uno de los trabajadores. En primera instancia, de los fondos personales del trabajador, y en el evento que estos sean insuficientes, entonces se pasa a el fondo solidario. Ahora, cabe preguntarnos, ya que tenemos, ya que vimos la figura, ya que tenemos el conocimiento respecto de qué opera y en qué consiste este pacto de reducción de jornada, nos debemos preguntar quiénes pueden hacer uso. ¿Todas las empresas vamos a poder, en definitiva, pactar una reducción? ¿Todas pueden o la normativa ha limitado? En este caso sí se limitó a aquellas empresas que se encuentren en determinadas situaciones, no en todas, sino que en expresas situaciones establecidas por la norma en el artículo número 8, ¿ya? Y acá nos ponen en una situación bastante particular, porque en el evento que la empresa, o ustedes mismos lo pueden ir analizando, si la empresa misma no encaja en alguna de estas situaciones, en definitiva, no puede hacer uso ni convenir ningún pacto de reducción de jornada apegándose a la norma, lo que no quiere decir, como le he comentado en reiteradas oportunidades, que no pueda pactar la reducción de jornada. Sí lo podría hacer, pero no con las prestaciones y el complementario que nos entrega la normativa. Bueno, entrando ya de lleno en cuáles son estas situaciones, debemos estar entonces a lo dispuesto en el artículo número 8, y la primera situación que nos dispone es en el evento que exista un empleador, una empresa, ¿ya? Que además sea contribuyente, que esté sujeto al pago de IVA, ¿ya? Y que esta empresa haya experimentado en 3 meses consecutivos pérdidas superiores a un 20%, calculadas sobre un 20%, ¿ya? ¿Cómo voy a determinar este porcentaje o qué se tiene que tener a la vista? Bueno, cuando la normativa nos hace mención de que tienen que ser 3 meses consecutivos, nos preguntamos, ¿pero tienen que ser 3 meses consecutivos contados desde cuándo? Bueno, la misma norma nos ha establecido que para efectos de ver el periodo de los 3 meses tenemos que retrotraernos a el mes de octubre del 2019 hasta la fecha. Dentro de ese periodo de tiempo, tiene que existir 3 meses consecutivos en el que el empleador haya experimentado una pérdida de a lo menos el 20%. ¿Ya? La normativa en sí nos dice que exceda el 20%, por lo que yo entiendo, y es de toda lógica, que las empresas que tengan sobre el 20, o sea, es decir, desde el 21 en adelante, el 21% de pérdidas, pueden hacer uso de un pacto de reducción de jornada, ¿ya? Situación importante. ¿Podría ser eventualmente que haya experimentado una pérdida, por ejemplo, en el mes de octubre del 2019, en diciembre del 2019 y en enero del 2020? No, ahí no aplicaría porque no es continuo. Sin embargo, si yo digo que la empresa tuvo pérdidas, ya, y lo acredito con posterioridad en el mes de octubre, noviembre y diciembre, podría hacerlo. Lo mismo ocurriría si se retrotrae en este caso a diciembre, enero y febrero. Ahí también se puede hacer uso. Tenerlo en consideración. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar que la empresa se encuentra en esta situación? Va a ser el servicio de puestos internos quien nos tiene que remitir mediante medio electrónico, no necesariamente a la empresa misma, sino que más bien a la Dirección del Trabajo, un informe que va a confirmar efectivamente si la empresa generó pérdidas, y además durante los periodos que en definitiva se han dado a conocer en este anexo de contrato que se tiene que acompañar cuando uno pacta la reducción de la jornada laboral. Esa es la primera situación. Segunda situación, pasa algo bastante particular. Tanto la segunda situación como la tercera situación están sumamente ligadas, ¿ya? Y en términos sencillos, para que lo puedan entender, era lo que conocíamos anteriormente, antes, como ley de quiebras, que hoy día ya en definitiva con las modificaciones que sufre la norma, ya no se llama así, ya es reorganización y reemprendimiento. Esa es la ley.
pero para efectos de que ustedes me pudiesen entender y que sea más sencillo, hago mención a la ley de quiebra. Entonces, el artículo 8, letra B, dispone que van a poder suscribir un pacto de reducción los empleadores que se encuentren actualmente en un procedimiento concursal de reorganización. ¿Cuál es el procedimiento concursal de reorganización? Bueno, en este caso, el procedimiento que tiene por finalidad reestructurar los pasivos y los activos de una empresa que es deudora. Esa es la finalidad del procedimiento, ¿ya? Se van a someter, entonces, en definitiva, o podrían hacer uso de un pacto de reducción de jornada a aquellas empresas que estén enfrentando un procedimiento concursal. ¿Y cómo vamos a verificar que se esté contando o que se esté llevando a efecto dicho procedimiento? Bueno, acá en este caso va a ser la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la que nos va a venir a dar a conocer mediante un informe, mediante un certificado, que la empresa se encuentra en esta situación. La tercera situación en que se puede encontrar una empresa para pactar la reducción temporal del contrato está ligada a que la empresa esté sometida a un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, ¿ya? Y acá también tiene que mediar un certificado que esté emitido y validado por la ley de reorganización o cierre de micro y pequeña empresa. Aquí se aplica más en realidad a las pymes, está relacionada a ese tipo de empresas, pymes. Bueno, y es importante y curioso también dar a conocer que este se va a aprobar, el Estado que le esté sometido a este procedimiento, también mediante un certificado que va a entregar la superintendencia, ¿ya? Esa sería la tercera situación. Y ahora, la última situación, la cuarta situación, guarda relación a aquellas empresas que no han podido cerrar, que no se han podido someter a una suspensión por prestar servicios que son necesarios para la sustentabilidad de nuestra sociedad. Como les comentaba ayer, en el caso de los supermercados. Eventualmente, si decretan una cuarentena en una comuna, en cualquiera, por ejemplo, y ahí hay supermercado, ese supermercado de por sí no puede cerrar porque él presta servicios básicos. Ya, como él no puede cerrar, lo que sí podría hacer es someterse a un pacto de reducción de la jornada temporal, ¿ya? Y reiterar, por supuesto, de que la resolución número 88, que fue ya materia vista ayer y que acompañé también y se encuentra a disposición de ustedes en el módulo anterior, ha establecido expresamente un listado de cuáles son los servicios que debemos atender como necesarios e indispensables para la sociedad, ¿ya? Así que tenerlo a la vista y tenerlo en consideración. Solo en estos 4 casos, solo en los 4 casos que acabo de comentar, en las 4 situaciones, una empresa se puede someter a un pacto de reducción temporal de la jornada laboral bajo los términos de la ley 21.227. El resto eventualmente podría someterse a una reducción de jornada, pero sin tener como ganancia, llamémoslo de esa manera, el hecho de recibir un complementario. Simplemente el trabajador se limitaría a recibir lo que acuerden con el empleador, pero no tendrían derecho y acceso en definitiva a las prestaciones que consagra la normativa. Respecto a este punto, quisiera saber si existe alguna duda o inquietud. Si fuese posible que me respondieran por chat, así si no, sigo con la exposición. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Quería saber que en definitiva estaban ya. Ahora bien, retomando entonces lo que estaba conversando anteriormente, lo que les estaba planteando, es los requisitos que debe cumplir en este caso el trabajador. Ahora, requisitos del trabajador. Lo que vimos recién, requisitos del empleador. Ahora, requisitos del trabajador. Los requisitos del trabajador también están relacionados con las cotizaciones previsionales, tal cual lo vimos en la suspensión. Pero acá pasa algo bastante particular y desde ya les pido que lo tengan a la vista. Acabamos de ver los requisitos del empleador, ¿verdad? Y presentamos 4 situaciones. Las primeras 3 situaciones van a tener requisitos distintos a los que vimos para la suspensión. Pero la última, la letra D, la de los servicios básicos indispensables, se va a someter a los mismos requisitos establecidos para la suspensión. Me explico mejor. Si tengo una empresa
que ha experimentado pérdida superiores al 20%, si tengo una empresa que esté sometida a los dos procedimientos establecidos en la ley de insolvencia y reemprendimiento, me voy a tener que ajustar a los requisitos propios para un pacto de reducción de jornada. Pero si soy de aquellas empresas que presto servicios básicos indispensables para la sustentabilidad de la sociedad, tengo que estar a los requisitos establecidos para los trabajadores dados a conocer en la suspensión, es decir, que cuenten con las 3 cotizaciones continuas o 2 dentro de 6 cotizaciones establecidas en un periodo de 12, como lo hemos visto reiteradamente en las otras alternativas que ya fueron objeto de estudio de este curso. Ahora, pasando de lleno a los requisitos propios que impone esta ley, o sea, esta alternativa, en realidad tenemos que estar que estos solo aplican para las primeras 3 alternativas que les comenté, o las 3 situaciones en las que se tienen que encontrar la empresa, ¿ya? Ya es una definición, o sea, una distinción a sí mismo el legislador sobre el requisito respecto a si media un contrato indefinido o si hay un contrato de plazo fijo o por obra y faena, ¿ya? Y acá, en ambas situaciones, sin embargo, tanto en el contrato indefinido como en el contrato a plazo fijo o por obra y faena, debemos estar a visualizar un periodo de 24 meses. Situación bastante curiosa. Actualmente, la fecha de hoy, por ejemplo, es 6 de mayo. Entonces, si yo voy a pactar una reducción de jornada, tengo que llevarme o tengo que analizar desde el 6 de mayo del correspondiente año al 6 de mayo del 2018. Ahí median 24 meses, ¿verdad? Y las cotizaciones que se exigen tienen que encontrarse pagadas dentro de estos periodos. Bueno, pagadas y declaradas durante el periodo de 24 meses. ¿Qué establece el legislador? Bueno, establece que si media un contrato de carácter indefinido, ya el trabajador aquí debe contar con 10 cotizaciones mensuales del fondo de cesantía. Y la gran innovación respecto a este punto es que dice que tienen que ser continuas o discontinuas. Solo son 10, da lo mismo si son continuas o discontinuas. Sin embargo, con posterioridad se nos agrega que las 3 últimas sí o sí tienen que ser con el trabajador que va a pactar la reducción de la jornada. ¿Ya? Ahora, ¿desde cuándo se va a contar estas 10 cotizaciones? Como le dije, va a ser dentro del periodo de 24 meses y se van a también a establecer el periodo desde el cual se cuentan, desde que él se afilió al seguro de desempleo o desde que devengó el último giro por cesantía al que hubiese tenido derecho. ¿Qué pasa si durante el periodo de 24 meses el trabajador hubiese prestado servicio en una empresa? ¿Ya? Por 3 meses, por ejemplo. No, por 6 meses. Y esto hubiese sido desvinculado. Y hubiese hecho uso de su fondo de cesantía. Resulta que aun cuando tenga las cotizaciones previsionales, las 10 cotizaciones, considerando estas correspondientes a los 6 meses que le acabo de contar, esas no van a ser tomadas en cuenta, porque ahí se va a pasar a contar desde la última vez que él percibió, ¿ya? El último giro de cesantía. Si lo hizo, por ejemplo, durante 2 meses, tendríamos que entonces dejar afuera, dentro del periodo de 24, 8 meses. ¿Les queda clara esa explicación? Porque quizá el ejemplo en principio es muy enredado, entonces quiero ver si Ya, me explico un poco. Les comenté que para efectuar el cálculo de las 10 cotizaciones mensuales que tiene que tener un trabajador, teníamos que estar a los últimos 24 meses de cotizaciones previsionales que este hubiese tenido, ¿ya? Y dentro de ese periodo de 24 tenían que mediar las 10 cotizaciones. Sin embargo, esto cambia, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tengo este trabajador que en algún momento terminó una relación laboral con otro empleador, con un ex empleador, ¿ya? Y después hizo uso de su seguro, o sea, le pagaron el seguro, etcétera. Ahí el plazo para contar las 10 cotizaciones se va a contar desde los 10 meses, tienen que mediar desde que él tuvo acceso al último giro, ¿ya? Al último giro por el seguro de cesantía. Entonces, si tuve en este caso el último giro, no sé, en el mes de enero del 2019, desde ahí en adelante tienen que mediar las 10 cotizaciones, pero no tendríamos que estar a mayo, en este caso, del 2018. ¿Me logra entender ahora, Gloria? Me interesa que lo entienda.
Ya, perfecto. Con respecto al contrato a plazo fijo o por obra y faena, en este caso el trabajador tiene que contar con 5 cotizaciones mensuales, o sea, del fondo de cesantía, que también pueden ser continuas o discontinuas, ¿ya? Y que van a tener las mismas reglas que acabo de decir para contarlo, un periodo de 24 meses ya, y ahí dentro de este periodo de 24 tiene que mediar en las 5 cotizaciones, siempre y cuando las últimas 3 se hayan llevado a efecto con el mismo empleador, ¿ya? Respecto a los requisitos, esto es lo que nos importa, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, y como les comenté, y ahí se relacionan los 2 puntos que pongo en el Power, por lo que no me voy a detener en este, y voy a dar inicio a otro punto, ¿ya? Como les dije, recordar es importante que se tiene que registrar las 3 cotizaciones, las últimas 3 cotizaciones tienen que ser sí o sí con el empleador que voy a pactar, en este caso, la reducción de la jornada laboral. Y adicional a esto, cuando ¿ahora me escuchan? Ya, perfecto, sí, se me había ido el internet un poco, pero qué bueno que volvió al tiro. Ahora, recordar lo que les comentaba también respecto a lo dispuesto en la situación que la empresa sea de aquellas que prestan servicios básicos, que se tiene que estar a los requisitos que ya vimos correspondientes a la suspensión. Ya, en ese caso se aplican estos, no los que eran propios del pacto de reducción de la jornada. Eso con respecto a los requisitos que se le impone al trabajador. Ahora, ¿cuál derechos que tiene el trabajador para pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo? O sea, ¿cuáles van a ser los derechos? A lo que apunta este punto, ¿qué derechos va a tener el trabajador que se someta a una reducción temporal de la jornada laboral? ¿Se ven mermados sus derechos? ¿Tienen los mismos derechos? Bueno, en principio sí, siguen manteniendo sus mismos derechos, tanto que derivan del contrato individual como del contrato colectivo. Ya no hay ningún cambio respecto a eso mismo. Sin embargo, debemos estar a que, por supuesto, existe una reducción en la remuneración, pero en este caso no es porque se le originó en sí mismo un perjuicio, sino más bien porque lo pactamos, ¿ya? Pero de igual manera, entonces, en este caso, el trabajador va a tener derecho a percibir la remuneración en un porcentaje disminuido, pero va a poder percibirla de todas formas. Y además de esto, el trabajador va a tener derecho a percibir todos aquellos beneficios que se habían acordado previamente. Como les comenté, siguen teniendo el derecho tanto a contratos colectivos e individuales. Por lo que si yo, como empleador, hubiese pactado con el trabajador que le voy a pagar en el mes de junio, ¿ya? Un bono o por término de conflictos, por término o por cumplimiento de meta, o un bono que pago cada 6 meses, etcétera. Ese bono en sí mismo, aun cuando me dé reducción, lo tengo que pagar, ¿ya? Ahí sí o sí se tiene que pagar, porque él sigue gozando de los mismos beneficios. Entonces, todos esos adicionales que habría que pagarle al trabajador se mantienen, aun cuando yo reduje el porcentaje de remuneración que les tengo que pagar. No porque exista una disminución en la remuneración, significa que estos bonos similares o beneficios tienen que pagarse reducidos. No, ahí se pagan en su totalidad. Es importante que se tenga a la vista esa materia. Ahora, el tercer gran derecho, ya que tiene el trabajador, en este caso, sería que el empleador siga pagando las cotizaciones previsionales. Pero ¿cómo va a pagar estas cotizaciones previsionales? ¿Bajo qué monto? ¿Ya? Bueno, va a pagar las cotizaciones previsionales en base a la remuneración reducida. ¿Ya? Expresamente la ley ha establecido que van a ser pagadas durante la vigencia del pacto de reducción, ya de acuerdo a lo impuesto en el inciso tercero del artículo 11, pagar y enterar las cotizaciones previsionales en atención a
el porcentaje al cual fue reducida la remuneración. Ejemplo, si yo tenía un trabajador que ganaba 600.000 pesos al mes y le reduje la jornada a un 50 y por consiguiente la remuneración se disminuyó a 300.000 pesos, sobre esos 300.000 pesos pago la cotización previsional. Sobre ese monto se paga, ¿ya? Aquí, como podemos ver, aplica una situación completamente distinta a lo que vimos en la suspensión, por lo que es bueno que tengan en claro qué operaría en este caso. También, un cuarto derecho que va a tener, el trabajador va a tener derecho a percibir en este caso una prestación adicional, el complementario que les conversaba anteriormente, el cual se va a pagar con cargo al fondo individual que tiene cada trabajador del seguro de cesantía, y en el evento que estos montos sean insuficientes, se va a hacer uso entonces del fondo solidario. Este complementario, como les dije, es la mitad de la reducción misma. Si reduje en un 50% la jornada, entonces el complementario es de un 25%. Si fue en un 40% de un 20%, de un 30% a un 15% y así sucesivamente. Ahora bien, es curioso acá, es curioso, porque aun cuando nos dice que se va a pagar el 25%, la normativa limita desde ya un monto de carácter estricto a pagar. El monto máximo a pagar como complementario son 225.000 pesos, pero ojo, que asimismo dice que ese máximo que se establece para pagar ha sido expresamente determinado para aquellos trabajadores que estén limitados en su jornada, ¿ya? ¿Entienden lo que quiero decir cuando digo que estén limitados en su jornada? Ya. No sé si ustedes tienen, bueno, me imagino que sí, conocen de que actualmente nuestro código laboral impone el hecho de poder efectuar las labores hasta un máximo de tiempo. Ya en el artículo número 22 de la normativa se establece de que lo máximo que un trabajador puede efectuar de una jornada ordinaria semanal es 45 horas. Bueno, y asimismo, dentro del mismo precepto legal, establece las excepciones. ¿Ya? Establece, por ejemplo, solamente lo voy a hacer a modo de ejemplo, que un gerente no tiene que cumplir ni está sometido a esta limitación porque él no cumple jornada laboral. ¿Ya? Entonces acá, cuando hablamos de la imposición del máximo complementario, se ha dispuesto lo siguiente. Dice que el complementario va a tener un límite máximo de los 225.000 pesos que ya les comenté anteriormente, por cada trabajador que esté afecto a una jornada ordinaria. Es decir, que de estos 225.000 pesos no se le tendrían que aplicar a una persona que esté exceptuada de cumplir una jornada ordinaria limitada, como sería el caso del gerente. En este caso, en definitiva, entonces, al gerente no se le pagaría como monto máximo los 225.000 pesos, porque expresamente la norma establece que esa suma es solamente para aquellos que estén afectos a una jornada ordinaria. Pero si tú no estás afecto a una jornada ordinaria, por consiguiente puedes recibir en su totalidad el 25% y ahí no hay una limitación de dinero. ¿Ahora lo entienden? Ya, perfecto. Genial. Ahora, particularidades de este complementario que va a percibir el trabajador es bastante curioso porque la misma norma establece que no constituye remuneración y si no constituye remuneración, por consiguiente no está afecto ni el pago de impuestos ni está afecto tampoco el pago de cotizaciones previsionales. Ya sería una suma líquida que recibiría cada uno de los trabajadores, ¿ya? Y lo otro, en este caso, sería que el beneficio que se notó del complementario también va a ser compatible con otros beneficios económicos que se puedan otorgar. Por ejemplo, la ley de protección al ingreso mínimo establece un subsidio para que el trabajador perciba determinada cantidad. En este caso podría percibir tanto el subsidio por parte de esta ley como el complementario que otorga la ley de protección al empleo. No hay una incompatibilidad. Bueno, o si recibe bonos estatales, tampoco va a haber incompatibilidad con que siga percibiendo, en este caso, el complementario otorgado por el seguro de cesantía. Con respecto a la duración del pacto de reducción temporal de la jornada laboral, la normativa en sí misma establece un periodo máximo por el cual se puede pactar y a su vez un periodo mínimo. Ya es bastante curioso,
pero es bueno que se pueda, o sea, que sea así en realidad en términos prácticos, porque de alguna manera a ustedes como empleadores les va a servir mucho en la práctica. Es una herramienta bastante útil, la pueden utilizar en extensión o limitar, hacerlo como un juego de ajedrez, en definitiva. Ver qué es lo mejor para cada una de las empresas que ustedes tienen. El periodo máximo que puede durar este contrato también está subclasificado a su vez en atención si se trata de un contrato indefinido o un contrato a plazo fijo. Si hay un contrato de trabajo de carácter indefinido, el plazo máximo en que se puede pactar esta reducción de jornada es por 5 meses continuos, ¿ya? Y en el evento que sea un contrato de plazo fijo por obra y faena, el tiempo máximo para que dure la reducción de la jornada va a ser de 3 meses, también continuos. Y el periodo mínimo, en definitiva, es un mes, ya solamente un mes. Ahora, ¿recuerdan cuando hablábamos de la ejecución de la suspensión de la relación laboral en el punto anterior? Acá se aplica lo mismo. ¿Cuándo va a empezar a surtir su efecto el pacto de reducción de la jornada laboral? Va a surtir su efecto de manera inmediata, ¿ya? Una vez que, si yo lo pacto el día 6, ya debiese comenzar a producir los efectos el día 7. Sin embargo, se nos otorga la posibilidad de que podamos pactar que o que los efectos del mismo comiencen con posterioridad, pero no pasándonos más allá del primer día correspondiente al mes siguiente desde que se fijó el pacto. En este caso sería el 1 de junio. ¿Por qué? O de nuevamente, ejemplo. Tengo un trabajador con el que voy a acordar la reducción de la jornada laboral, pero ya estoy en el día 20 del mes. Entonces le digo, mira, necesito que en definitiva tratemos de llegar a esto, la empresa no está en la mejor circunstancia, nos podríamos acoger a esto, recibiría una parte de tu remuneración y adicional un complementario. Se lo planteo y el trabajador acepta, firmamos el pacto de reducción de la jornada, pero tiene fecha 20. Y entonces ahí el trabajador me dice, pero mira, ¿sabes qué? O sea, jefe, por ejemplo, entonces, me genera un perjuicio que sea ahora, ¿por qué no lo hacemos a partir del otro mes? Ya, sí se puede a partir del otro mes, pero no se puede en cualquier día del otro mes, sino que tiene que ser como máximo plazo el primer día del mes siguiente a la fecha en que se pactó. Eso respecto a la duración del pacto de reducción de jornada. Con respecto a la situación tan curiosa que les venía comentando ya desde ayer, respecto al fuero y el pacto de reducción temporal de la jornada laboral, al existir la necesidad de un fuero en determinados trabajadores, ya por encontrarse en circunstancias que la normativa misma ha expresado que pueden ser de alta vulneración. Esa es la razón principal por la existencia del fuero en sí mismo. Pero acá me importa más que nada que ustedes tengan conocimiento de que aquellas personas que gozan de fuero, de cualquier fuero, ¿ya? Sin distinción, no se hace distinción, tienen la prohibición expresa de poder someterse a una reducción temporal de la jornada laboral. Con ellos no pueden pactar nada, ya ellos se les tienen que mantener y respetar sus derechos. Y acá, sobre este punto, precisamente era que se generaba la discusión respecto a la otra figura que vimos anteriormente, que es la suspensión. Si se puede o no se puede suspender un contrato si existe fuero laboral, porque en ese punto mismo, en esa alternativa, la ley nada dice respecto a las personas con fuero. Entonces nos ha dejado la interpretación el que algunos puedan y digan, si no dijo nada, podríamos suspender a aquellas personas con fuero. Y por otro lado, gente que experto en la materia que dice, no, si lo prohibió para una reducción de la jornada temporal que es menos gravosa que la suspensión de la relación laboral, con mayor razón tiene que estar prohibido entonces para la suspensión misma. Entonces, en este punto, la normativa ha sido bastante deficiente y por consiguiente estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de la Dirección del Trabajo. Pero me interesa que entiendan y que recalcar que la gente que cuenta con fuero laboral no puede someterse a un pacto de reducción de la jornada laboral. ¿Qué pasa con el término de la relación laboral durante la vigencia del pacto de reducción laboral o después de concluido este? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué voy a poder desvincular? ¿Puedo o no puedo hacerlo? ¿Tengo prohibición de hacerlo? Bueno, la verdad es que se puede, ¿ya? Si me dio un pacto en este caso de reducción de jornada, no hay imposibilidad, no se me dijo que no podía, no existe limitación.
Pero la gran particularidad respecto a este tema es cómo voy a calcular entonces el finiquito del trabajador, porque la normativa expresamente, el código laboral, nos señala que tiene que ser en base a la última liquidación de sueldo, que esta es la que se va a utilizar para el pago de las indemnizaciones correspondientes. Pero aquí aplica el mismo caso, se va a hacer uso en definitiva de la última liquidación reducida. La verdad es que no. Se va a utilizar para el efectos de cálculo de indemnización, dice la norma, la liquidación correspondiente al mes anterior desde que se pactó la reducción de la jornada. Por ejemplo, pacté la reducción este mes y fue por 5 meses. Ya lo pacté por 5 meses, pero en el mes tercero yo decido ponerle término al contrato laboral del trabajador y por consiguiente este se terminó, calculo las indemnizaciones, pero no las puedo calcular con la liquidación correspondiente al mes anterior, porque ahí estaba reducida la jornada. Pero si yo me tengo que entonces retrotraer y mirar hasta la liquidación correspondiente al mes de abril, que fue una anterior desde que pacté la reducción, y en base a esa liquidación efectúo los cálculos correspondientes a las indemnizaciones, ¿ya? Eso respecto al término. Acá no hay ningún tipo de prohibición. Ahora, por analogía debiésemos estar también a que en este caso no se puede hacer uso de lo dispuesto o como causal en el artículo 159 número 6, que es caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cómo, Freddy? No entiendo tu pregunta. Si me la pudiese explicar de otra manera, por favor, yo encantada te doy respuesta. Una rebaja del aporte de la AFC en este caso es normal. Cuando hablas de la rebaja, lo que yo logro entender, no sé, corrígeme si no era lo que hacía referencia. Cuando dice la rebaja, el ejemplo de... Ah, ya, ahora no entendí. Perfecto. Sí, acá aplicarían las mismas reglas, ¿ya? No hay inconveniente en sí mismo. Aquí se produce la materia de igual manera. Aquí reglas comunes. Pasando a otro punto, vamos a analizar ahora cuáles son las prohibiciones que se le han impuesto al empleador cuando media un pacto de reducción de la jornada laboral. Bueno, la principal prohibición que se le impuso acá al empleador guarda relación con el derecho que tiene él de contratar trabajadores, ¿ya? Importante tener a la vista este punto porque dicen, en definitiva se le prohíbe contratar, pero siempre y cuando sea a trabajadores, a nuevos trabajadores que vengan a realizar la misma e idéntica labor que aquellos trabajadores a los cuales se redujo la jornada laboral. Me explico. Tengo una panadería, ¿ya? Y en dicha panadería, por supuesto, hay panaderos. Y le reduzco la jornada laboral. Ya en este caso ellos se encuentran en situación establecida en el artículo 8, número D, porque prestan un servicio indispensable para la sociedad, así que la normativa me permitiría pactar una reducción de la jornada. Convengo con ellos, los trabajadores aceptan de buena forma y la jornada se va a ver reducida en los siguientes términos. Ellos van a trabajar de 8 de la mañana hasta 2 de la tarde. Pero normalmente esos trabajadores prestaban sus servicios de 8 a 6, por ejemplo. ¿Ya? Yo no puedo contratar ahora personas, nuevos trabajadores, que trabajen desde las 2 de la tarde hasta las 6, ¿ya? Porque se entiende que ahí hay una mala intención por parte del empleador, que lo que se intenta es vulnerar la normativa. Por eso se ha restringido la posibilidad de contratación. Ahora bien, siempre y cuando estos vengan a dar cumplimiento en su totalidad a los servicios que prestaba un trabajador. Pongámonos en el caso que yo tenía 20 panaderos, ¿ya? Y que a los 20 les reduje la jornada. Pero resulta que 2 de ellos se van, ¿ya? Como existe esta prohibición, ¿podría el empleador contratar nuevas personas o no? La verdad es que sí, porque acá si yo contrato nuevas personas, las voy a dejar en las mismas condiciones, voy a quedar con el mismo número de empleados. No lo voy a pasar. O sea, yo aquí venía a satisfacer una necesidad que se me generó como empleador, pero no estoy vulnerando la normativa, no estoy contratando gente adicional a las que ya tenía para que me presten los servicios.
sino que más bien vengo a cubrir una necesidad que por efectos de que ya no tengo trabajadores, se me generó, ¿ya? Entonces, es importante tener a la vista. Asimismo, también la normativa ha establecido de que en el evento que yo vaya a proporcionar un nuevo cargo dentro de la empresa, tengo que ver si algunos de estos trabajadores a los que le reduje la jornada pudiesen cumplir con las labores que se nos están posibilitando. A ver, tengo una pregunta de Gloria, me interesa verla, dice recién en plan. Sí, Gloria, de igual manera, la situación en particular que yo puse es solo manera ejemplar. A lo que yo hago referencia es que tendría que tener la misma cantidad de trabajadores. Ya, en el caso, Giselle, de que alguien, o sea, de que se presente licencia médica, a mi consideración, de igual manera se podría. No habría inconveniente, porque acá la normativa lo único que viene a hacer, o la única finalidad que tiene en realidad, estimado, y que me es importante que lo tengan en conocimiento, es que no se genere un mal uso de la norma. No exista un aprovechamiento por parte del empleador. Por eso se limitó. Pero si ya si, como les digo, necesito un negocio, tengo un negocio y necesito 20 personas trabajando en ese negocio y tengo una con licencia o dos con licencia y una se va, por ejemplo, tengo que contratar, me veo en la obligación, ahí no hay prohibición, ¿ya? Ahí no hay prohibición. Distinto es que tengo estos 20 trabajadores, me están trabajando en jornada reducida, pero yo me estoy quedando como empleador corto de servicio y digo, no, ya entonces voy a contratar, no sé, a 4 personas más. Ahí no se puede. ¿Por qué? Porque se entiende por lógica que entonces lo que el empleador debiese hacer es terminar el pacto, poner término al pacto de reducción de jornada y que sean estos mismos trabajadores los que terminen de trabajar y puedan sacar el servicio. A eso apunta la norma, así que en el caso que me dé una licencia médica, también se generaría por parte del empleador, o al empleador se le generaría un perjuicio y ahí no estaría limitado a no poder contratar. Le hablaba respecto a esta misma prohibición que existe un punto bastante interesante porque la normativa misma ha dispuesto, ya, quisiera contratar a otra persona para que preste otro servicio, no relacionados con los contratos que reducen la jornada. Y si eventualmente el que le reduje la jornada los pudiese cumplir, se le dé preferencia a él para la contratación. Ejemplo, retomando el ejemplo de la panadería, tengo estos panaderos que trabajan y les reduje la jornada, etcétera, pero resulta que ahora necesito a alguien para repostería, ¿ya? Para que venga a hacer los pasteles, para que venga a efectuar todo lo que un repostero en definitiva tiene que hacer. Y voy a contratar, voy a poner un aviso, ¿verdad? Buscando a persona personal que venga a cumplir esta función. Pero entonces acá la norma nos dice, no, si va a poner un nuevo cargo a disposición en su empresa, vea si alguno de sus trabajadores a los que le redujo la jornada cumplen con las facultades, tienen las cualidades para poder también desempeñar esa labor y así de alguna manera complementar la situación y que no se vean perjudicados. Entonces, si algún panadero ahí, por ejemplo, también manejar y dominar a la repostería, tendría que darse la preferencia por sobre buscar a alguien por fuera, siempre y cuando, reitero, cumpla con las capacidades y cualidades para desempeñar los servicios. No sería el mismo caso, por ejemplo, si yo ahí necesito a alguien en la panadería para la caja, ¿ya? Si necesito a alguien que haga, o un contador, eventualmente el panadero no sabe de contabilidad, entonces ahí sí o sí tengo que salir a buscar afuera y no habría posibilidad de ver que éste ejecute los servicios que actualmente son necesarios para la empresa, ¿ya? Ahora bien, retomemos o sea, en este caso comencemos a ver, en realidad no retomemos, los requisitos propios del pacto de reducción de jornada, que ya a final de cuentas lo hemos ido viendo a lo largo de toda la exposición respecto a esta materia, ¿ya? Y lo primero a analizar sería de que el pacto de reducción de la jornada laboral no puede ser superior en un 50%. Situación bien curiosa, ¿ya? Y dice que no puede ser superior a un 50% de la jornada convenida. ¿Qué quiere decir? Ejemplifiquémonos para que sea más fácil entender. Tengo este trabajador que él trabaja 40 horas semanales. Le reduzco la jornada a un 50%, que es lo máximo, es lo superior a lo que puedo reducir la jornada, y le digo, bueno, tú ahora de ahora en adelante vas a trabajar al 50%, etcétera,
Y tenemos que estar entonces a lo que decía el contrato. Si el contrato decía que eran 40 horas semanales, entonces se va a reducir a un 20%. Pero la normativa expresamente me ha señalado que la reducción temporal de la jornada no puede ser lo máximo, lo superior que se puede pactar en un 50%. Pero yo podría pactar el 60%, podría pactar un 70% de la reducción de la jornada. La respuesta es no, categóricamente no. La reducción tiene que ser del 50 hacia abajo. ¿Ya? El pacto tiene que ser en un 50, en un 40, ya en un 30, en un 20, puede ser en un 25 si quieren, pero nunca puede ser superior al 50%. Ese primer requisito. Segundo, el trabajador va a poder pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo siempre que cumpla con los requisitos que ya vimos anteriormente, ¿ya? Es decir, el trabajador cuente con las cotizaciones previsionales, dependiendo sea el caso del contrato indefinido o el contrato a plazo fijo. Si era en contrato a plazo indefinido, dijimos que eran 10 meses de cotizaciones continuas y discontinuas, que se tenían que contar en un periodo de 24 meses. Y si era un contrato a plazo fijo, eran 5 cotizaciones previsionales, continua y discontinua, que también se cuentan en el plazo de 24 meses, pero obligatoriamente las últimas 3 tienen que haberse llevado a efecto o haberse efectuado con el mismo empleador con el que voy a pactar la reducción de la jornada. Esto ya lo vimos, entonces en realidad lo voy a dar a conocer de lo más rápido posible porque ya es materia que hemos ido abarcando a lo largo de toda esta clase, ¿ya? Otro punto acá importante, aparte de los requisitos propios que tiene que cumplir cada uno de los trabajadores, está en que el empleador también tiene que estar o encontrarse en las situaciones que hemos describido anteriormente, que están establecidas previamente en el artículo número 8 de manera taxativa. Solamente las empresas que se encuentren bajo esas situaciones van a poder hacer uso de una reducción. Tengo una pregunta de una compañera, la voy a revisar acá, porque dice que en el caso que alguien presente. En el caso de que alguien presente licencia. A ver, tú me preguntas qué pasa con la gente con fuero. Si no puedo hacer una reducción de la jornada laboral, eh, tengo que pagarle completamente la remuneración. Sí, deben trabajar horario normal. Ya retomemos los requisitos, entonces, estimados. Y aquí decíamos de que el empleador tiene que cumplir con alguna de las situaciones previstas y discretas expresamente por la norma en el artículo número 8, que ya fueron objeto de estudio a lo largo de esta exposición, que son el que aquellas empresas, no sé, que prestan servicios indispensables para la sociedad, las que están sometidas a un procedimiento conocido, similar a lo que nosotros podríamos entender antiguamente como ley de quiebra, y aquellas empresas que hayan tenido pérdidas sobre el 20% en sus ventas y que obedezcan al pago de contribución también de IVA. Esas son, a modo muy general, las situaciones. Cuarto requisito indispensable es que una vez finalizado la reducción del contrato, una vez que se terminó este pacto al que nosotros llegamos, que duró, no sé, los 5 meses correspondientes que podía durar, terminó, las partes se van a entender que vuelven a los mismos derechos y a las mismas condiciones que se habían pactado en el contrato originalmente, ya en el contrato de trabajo en sí mismo. Eso opera de pleno derecho. Transcurre el plazo y de manera inmediata pasan a tener los mismos derechos y las mismas condiciones establecidas en el contrato principal. Eso respecto a los requisitos. Ahora, ¿cuáles son los efectos que va a producir esta reducción de la jornada laboral? El primero es que durante la vigencia del pacto temporal de la jornada, el trabajador va a tener derecho, por supuesto, a percibir la remuneración, dijimos, pero la remuneración reducida en base a la jornada también, y además de eso va a recibir un complementario, ¿ya? Este complementario que va a recibir en base al porcentaje mismo de la reducción, y les dije que el financiamiento se va a efectuar a través de los fondos individuales que tengan para el seguro de cesantía, y si estos son insuficientes, el fondo solidario.
Segundo efecto, que durante la vigencia del pacto el empleador estará obligado a pagar y enterar las cotizaciones previsionales en los términos que ya vimos también, es decir, en el porcentaje que le corresponden a la remuneración ya reducida. Tercer punto, tercer efecto, el trabajador mientras dure el pacto de reducción de la jornada de contrato de trabajo podrá seguir percibiendo, como les decía, los aguinaldos, las asignaciones, los bonos, todos aquellos beneficios previos que ustedes se hubieran pactado con anterioridad. No se hacen porcentaje acá, sino que se tienen que enterar completos en su totalidad, ¿ya? Y último efecto, que ya lo vimos también, es que va a existir este complementario que va a tener derecho los trabajadores, que van a percibirlo en atención, o se va a sacar el financiamiento de esto en atención a lo que cada uno tenga en su cuenta previsional correspondiente de manera personal en el fondo solidario, o sea, en el fondo personal del fondo de cesantía, o en su defecto el fondo solidario, también con la limitación correspondiente a los 225.000 pesos que le hice mención, pero que eso solo opera en aquellos casos en que hay un trabajador que está limitado con jornada ordinaria, ¿ya? Según lo dispuesto en el artículo número 22 del Código del Trabajo. Acá en sí, en la PPT, no hay más materia que visualizar. Sin embargo, yo le acompañé el día de ayer ya un material propio que está en sistema PDF, en el cual es un apunte, ¿ya? En el cual está detallado de manera bien minuciosa cada una de estas alternativas. Lo traté de generar ese apunte en atención a una redacción clara, en una atención a una redacción que les permita a ustedes poder entender. Y ahí abordo dos puntos que, sin embargo, me importa que ahora aprendamos, porque aquí no están propiamente. Cuando vayan al primer módulo, pueden ir y revisar una vez que termine la clase, pueden ir al primer módulo, ahí aparece material que se acompañó. Dentro de eso estaba la actividad que ustedes me enviaron, y adicional a eso estaba la PPT, también había una resolución, que es la resolución número 88, que les dije que era muy importante analizar, y está el otro material, que tiene por nombre Interpretación de la Ley número 21.227. Ese material aborda todos los contenidos del curso, completos, ¿ya? Y ahí es donde yo les comento que me es importante que lo pudiesen revisar también, porque está en términos bien claros, está bien sintético lo que tienen que aprender, entonces en definitiva lo pueden revisar y es bastante útil. Respecto al punto de la suspensión temporal, y se lo voy a explicar de igual manera porque es importante que lo sepamos, es cómo voy a tramitar la suspensión, ¿ya? Esta suspensión tiene que en principio mediar, o sea, la suspensión, disculpe, este pacto de reducción de la jornada tiene que mediar mediante un anexo, ¿ya? Así se va a materializar. El acuerdo que las partes llegan se materializa en un anexo, pero que un anexo que tiene que cumplir con determinadas disposiciones legales o disposiciones mínimas que tiene que contener. Y el artículo número 12 viene a señalarnos cuáles van a ser cada uno de los contenidos que tiene que mantener este anexo de contrato, señalándonos en primera instancia que se tiene que individualizar en el anexo a las partes, dar a conocer la empresa, dar a conocer su RUT, etc. Y a su vez al trabajador que se va a someter y suscribir el anexo. Y en ese mismo punto tienen que dar a conocer y consignar los datos correspondientes al trabajador para el pago del complementario. Es decir, tienen que dar a conocer la cuenta corriente o la cuenta sobre la cual se le va a depositar el complementario al trabajador. La segunda requisito, o requisito mínimo que se va a solicitar, es que se dé a conocer la duración del pacto, cuánto va a durar, cuánto se va a extender, y la fecha con que este va a entrar en vigencia. Como les dije, por regla general debiese producir el pacto efecto al próximo día, de manera inmediata, una vez pactado, pero podemos pactar o convenir las partes también que este comience con una ejecución el primer día del mes siguiente al pacto mismo. Entonces es importante que consignen el día en sí mismo. Tercer punto que se pide como contenido mínimo es dar a conocer el promedio de las remuneraciones imponibles, tanto las fijas y las variables, que sean devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses anteriores a la celebración del pacto. Acá
En este punto tienen que realizar la misma operación matemática que les comenté, que les enseñé, para la suspensión de la relación laboral. De la misma forma, como efectuamos ese cálculo, aquí se tiene que efectuar también para la reducción de la jornada, pero ¿por qué? Porque en base a ese promedio se va a pagar el complementario, ¿ya? Entonces, por eso tienen que ir y establecerse expresamente en el anexo. Cuarto punto que debe contener el anexo es que la jornada de trabajo reducida se tiene que hacer mención a esta, en qué porcentaje se va a reducir, cómo se va a reducir la remuneración y cuál era la jornada que se había convenido en el contrato principal. ¿Para qué? Para poder hacer el contraste de cómo se genera la progresión de disminución. Y por último, y bastante interesante, ustedes tienen que acompañar una declaración jurada, ¿ya? Y esta declaración jurada simple tiene que hacer mención de que ustedes se encuentran en las situaciones descritas en el artículo número 8. Si ustedes cumplen con alguna de las circunstancias que ya conocimos a lo largo de esta exposición, tienen que decir cuál es y establecer de qué manera se ha efectuado. Si se hacen, por ejemplo, uso de la primera, porque han tenido pérdida en las ventas en un promedio que supera el 20%, ¿ya? Tienen que mencionarlo y dar a conocer los 3 periodos, los 3 meses consecutivos en los cuales se experimentó esta pérdida, ¿ya? De en qué porcentaje, cómo fue, ¿para qué? Para que la superintendencia o el servicio de puesto interno, en su caso, o se tenga a la vista en la resolución número 88, se pueda cotejar y ver que efectivamente la empresa es de aquellas que cumple con los requisitos previamente establecidos por la ley. Con respecto a la declaración jurada, la veracidad de la misma es de carga de ustedes, por lo cual si existe una vulneración o esta falta a la verdad, los responsables de esto van a ser ustedes como empleadores, ¿ya? En cuanto a la tramitación de este anexo es bastante sencillo. Una vez que yo tenga el anexo listo, que esté firmado y suscrito por el trabajador, lo tengo que acompañar, pero a la dirección del trabajo, no a la FC, a la dirección. Ya con fecha 26 de abril está a disposición de nosotros en la plataforma la posibilidad de acompañar estos pactos, ¿ya? Por lo cual ustedes tienen que ingresar a la página de la dirección e ir al ítem que corresponde a la reducción de la jornada de trabajo y se acompaña el anexo que les acabo de comentar. La dirección va a ser la que le va a remitir los antecedentes a la FC para el pago del complementario. Solamente ustedes se tienen que limitar a dar a conocer a la dirección del trabajo que actualmente firmaron un anexo de reducción del contrato. Eso respecto a las alternativas que hoy día o sea, la materia en sí misma que hoy día nos convocaba. Ya, en definitiva, ya hemos podido ver a lo largo del día de ayer y el día de hoy cuáles son las alternativas que nos proporcionaba la Ley de Protección al Empleo. Y estas alternativas las dividimos en dos, pero una de ellas, les comenté, tenía una clasificación. Ya vimos que esta ley 21.227, nos proporciona como primera posibilidad la suspensión del contrato, ya la suspensión de la relación laboral, ya, y que aquí de estas se derivaban dos alternativas. La primera era la suspensión cuando opera de carácter objetiva, siempre que se cumplan con lo dispuesto en la normativa, que es la existencia de una medida sanitaria que haya sido declarada por la autoridad competente, ya, y a su vez la resolución por parte del subsecretario de Hacienda, que también fue objeto de estudio el día de ayer. Si se cumplen estas situaciones, si se cumple este carácter objetivo, se somete de manera automática al trabajador y al empleador a esta suspensión de la relación laboral, y acá no mediaba la voluntad por parte del trabajador. Situación bastante curiosa y que ya hice los reparos respecto a esta misma. Y hoy día ya comenzamos viendo la suspensión de la relación laboral, pero como un acuerdo, como un pacto entre las partes, donde sí tiene que medir la voluntad, por supuesto, del trabajador. Y en este caso nos encontramos, o lo pueden pactar aquellas empresas que no estén dentro de una, o sea, en las cuales no se encuentre vigente una medida sanitaria, es decir, que no estén en cuarentena, pero que sí estén siendo afectados, en definitiva, por la crisis sanitaria. Y por último, hemos visto la segunda alternativa que nos proporciona la ley 21.227 mediante el pacto de reducción de la jornada de trabajo. Espero que haya sido una exposición clara respecto a las alternativas que se da ahora. De igual manera, estoy sumamente atenta y me interesa porque esta es la instancia de poder dar respuesta a cada una de las preguntas que se le originan. Voy a ver ahora lo que me había preguntado Yanira, y dice:
No me quedó claro cuando se retoma el trabajo después de la ley de protección al empleo, después de 2-3 meses, ¿qué pasa con el seguro de cesantía? Mira, tenemos que tener a la vista es que si, dependiendo de la alternativa a la que hayamos llegado, porque si en el evento que sea una reducción de jornada, ahí no hay mayor problema, porque debemos entender de que la relación en sí misma va a seguir por sí sola. ¿Qué pasa si durante la suspensión de la relación laboral, desvincular a una persona, el seguro de cesantía, se puede hacer uso de él? Por supuesto que sí. Si la persona ahí, en este caso el trabajador, cumple con los requisitos establecidos por el seguro, no hay imposibilidad de que él siga sujetándose y poder hacer uso, en este caso, del seguro correspondiente. Ahora, no sé si tu pregunta está relacionada con si yo tengo que pagar cuando desvinculo a una persona o no el seguro de cesantía. Me gustaría ver, Danira, si me lo pudiese aclarar, si efectivamente te respondí a lo que tú hacías alusión a tu pregunta o en definitiva era otra cosa, pero que yo lo entendí mal. Creo que no está, Yanira. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta? Mientras espero a lo mejor que Yanira me pueda responder. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la materia que hemos visto hoy? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Que yo los pudiese ayudar? Bueno, si no hay preguntas, yo voy a realizar una que es bastante importante quizás que tengamos a la vista. Si yo tengo una persona con modalidad de teletrabajo, ya podría, y estoy una de las empresas que cumple con lo dispuesto en el artículo 8, ¿podría someter a los trabajadores o pedir que firmáramos un pacto de reducción de la jornada? La verdad es que se puede, no hay inconveniente. Ya en principio había una gran disyuntiva respecto a este punto, ya, porque como lo vamos a poder ya ver mañana, porque mañana vamos a ver la ley del teletrabajo, esta establece expresamente que en definitiva el trabajador no puede sufrir ninguna disminución en su remuneración. Ya entonces en principio como acá sí se vería disminuida, decía no, acá no se podría pactar, no podrían cambiar las condiciones, pero la verdad es que esta rama del derecho obedece más al consentimiento y la voluntad, la autonomía que tienen el consentimiento de las partes. Y por lo tanto, no habría inconveniente en poder pactar una reducción de la jornada laboral, aun cuando medie teletrabajo. Ah, ya, sí, mira, si pasara eso, si tú te desvinculan, después volviste de la suspensión y como tú me indicas, en 2 meses más después te desvinculan. Tú de igual forma puedes hacer uso del seguro de cesantía, siempre que cumplas con los requisitos que establece este mismo, es decir, que haya sido desvinculada por una de las causales, si en este caso te despiden por necesidad de la empresa, aplicarías, ¿ya? Entonces no habría inconveniente, aparte está cesante, si cumpliendo con los requisitos que se solicitaban en un principio, de igual forma podía hacer uso. Ahora, si tus fondos personales se agotaron por haber hecho uso de ellos, te tienes que acoger al fondo solidario. No, Yanira, no te preocupes, yo feliz. Espero que te haya quedado claro la respuesta. Genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, lamentablemente, Gloria, si también se agotan los del Fondo Solidario, no hay mucho que podamos hacer, nos quedamos en la indefensión. Si en realidad esta normativa en sí misma viene a equilibrar un poco la balanza. Se tiende a creer que el empleador, por supuesto, siempre es el que tiene más recursos, que tiene una situación económica solvente, que no presenta mayores problemas, o sea, el que tiene la plata, en términos sencillos. Y yo no voy a decir lo contrario, no voy a decir que esto no es la realidad, pero también hay que ir caso a caso.
en muchas instancias esta misma crisis nos ha afectado a todos, y como nos afecta tanto a empleadores como a trabajadores, lo que se intentó hacer con esta normativa fue buscar una solución ecléptica al medio, ¿ya? Para ambas partes. Por eso se le impuso también la obligación de pagar cotizaciones previsionales al empleador y de alguna manera nosotros pagar con nuestros fondos las remuneraciones. Que en definitiva, si lo ven de una manera bien lógica, es injusto, por supuesto que sí, yo no digo lo contrario, pero a final de cuentas, si no estás trabajando, no estás originando remuneración. Así que al final no estás pagando un sueldo, sino que te estás subsidiando a ti misma nomás. Si se agotaran, lamentablemente no hay otra forma. Opera de la misma forma la rebaja de jornada en caso de... Sí, no hace diferencia, Freddy. Solamente habla de jornadas. O sea, al hablar de jornadas propiamente la norma, no hace distinción qué pasa o no con la jornada, en este caso, excepcionales. Así que sí se podría aplicar también a las personas que gocen de una jornada excepcional. ¿Alguna otra pregunta? Me parece importante que desde ya tengan conocimiento que el día viernes, que corresponde al último módulo, vamos a repasar los contenidos y vamos a realizar una especie de cuestionario de preguntas que usualmente la gente se hace respecto a norma, a la normativa misma. Y ahí vamos a poder ver situaciones más de carácter excepcionales y vamos a poder dar a lo mejor cubrir de alguna manera preguntas que hoy día queden, pero que a primera vista, como recién acabamos de ver la materia, no se han generado, sino que se nos van a venir encima, por decirlo de alguna forma, cuando ya tengamos la materia un poco más digerida y lo demás. Así que mi recomendación, como les dije, estimados, es que revisen el material que adicionalmente proporcioné. Las diapositivas en sí mismas ya son una buena fuente, pero me interesa que revisen el apunte que hice, ¿ya? Porque ahí está bien, está súper detallado cómo es cada uno de los puntos, cómo procede, cómo se tienen que hacer las cosas, así que es bastante útil y está detallada, está toda la materia, como les dije. Y la otra recomendación es que vayan realizando las actividades. Yo ayer recibí 3 actividades, ¿ya? Imagino que cada uno de ustedes también tendrán sus motivos por los cuales no la desarrollaron, pero es importante que las hagan, ¿eh? Es importante que las hagan y me las remitan y de esa manera yo les puedo retroalimentar y decir si está bien, también a la vez puedo ver qué materias entienden muy bien y cuáles no están entendiendo, por lo que reitero, hoy día hay una actividad y espero que la puedan realizar. Maribel, mira, recuerda ayer cuando ingresaste a la página que había un módulo que correspondía y decía, estaba individualizado, clase número 1, y salía la fecha. Si tú apretas, ya, perfecto. Ahí están todos, está el apunte, está la actividad correspondiente al día de ayer. Ese apunte solo lo subí en ese módulo, o sea, se subió, yo lo solicité que Adrián lo subiera solo en ese módulo, porque a final de cuentas es lo que va a abarcar todo el curso. ¿Ya? Entonces no hay necesidad de estar subiéndolo repetitivamente. Sí, Jessica, no hay problema. Tú envíame las actividades, yo te las reviso, las retroalimento, como te dije, y con posterioridad las acompaño en el correo. Ya, perfecto. Yo encantada. Pregunto nuevamente, ¿hay alguna pregunta de materia que no les haya quedado clara el día de hoy? Ya, perfecto. Gloria dice que no. Gracias a ustedes.
Bueno, ya mañana, el día de mañana ya vamos a entrar a revisar la ley 21.220, que es la ley que regula la modalidad de trabajo a distancia, teletrabajo, ¿ya? Así que, en definitiva, me parece muy bueno que por ahora no mantengan dudas. Quizás estaban surgiendo, así que mañana cuando iniciemos la clase, antes de dar inicio a la exposición, voy a dar la posibilidad de que me efectúen alguna pregunta, si hay inquietud, etcétera. Cualquier duda también que surja a lo largo de la tarde, lo pueden hacer me las pueden hacer saber a través de mi correo electrónico, el cual ya se los entregué el día de ayer. Ya quedo atenta a la remisión de los trabajos que me puedan proporcionar y espero que tengan una muy buena tarde y que gocen de mucha salud, tanto ustedes como su familia. Nos vemos. De carácter técnico.